Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse a este espacio técnico-científico que brinda Polco a sus clientes, a sus usuarios. Hoy, con apoyo de la marca de Bimex, línea que nosotros representamos en Polco para Colombia, vamos a estar haciendo este webinar acerca de la calibración automática de sensores de temperatura en la industria. Estamos hoy con un experto invitado que es el señor Julio Rivero. Él es gerente de servicios técnicos de Pascal Metrolab. Julio es una persona que tiene más de 33 años de experiencia en actividades de metrología. Tiene pues un amplio conocimiento en todo lo que tiene que ver con la medición mecánica, termodinámica y fisicoquímica, y es la persona que nos estará apoyando el día de hoy. Antes de empezar esta sesión, quiero seguir dándole la bienvenida a todas las personas que se están uniendo y que han acogido estos espacios de ciencia y tecnología, pues como propias y han estado participando en cada una de nuestras sesiones. Les damos las gracias por ese tiempo invertido. Y bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Diana Sofía Ortiz, soy la gerente comercial en Polco y seré la persona que hoy estará moderando este espacio. Antes, entonces, de empezar, también quiero comentarles que al finalizar nuestro webinar estaremos enviándoles un link para que puedan participar en nuestro próximo webinar, que va a hablar sobre las soluciones de automatización en plantas de producción en el sector de alimentos y bebidas, el cual será el próximo 5 de septiembre. También teniendo la oportunidad de mostrar el portafolio de Metron Process, que está pues muy alineado e involucrado en todo lo que tiene que ver con técnicas online, variables críticas en el proceso de procesos de productivos para el desarrollo y procesos que quieran optimizar sus tiempos, costos e insumos. Bueno, sin más preámbulo, también les voy contando que aquí está acompañándonos hoy Alejandro Valencia, quien es el especialista de la línea de Bimex en Polco y que también está muy atento a estar presente en cualquier requerimiento técnico y comercial para nuestros clientes aquí en Colombia. Entonces, los dejo en compañía de nuestro experto Julio Rivero, quien estará abordando el tema de calibración automática de sensores de temperatura en la industria. Bien, muchas gracias a Diana por la amable presentación. Muchas gracias a Polco y a Bimex por invitarnos a presentar este webinar. Hoy vamos a compartir con ustedes información sobre un tema sumamente interesante, que es la calibración de los sensores de temperatura en la industria, pero esta vez vamos a agregar valor a esta calibración aplicando las tecnologías que Bimex ha desarrollado para automatizar el proceso de calibración. Nosotros hemos preparado para ustedes un webinar compuesto por varios temas. El primero de ellos va a hablar sobre la temperatura, su concepto y las unidades de medición. Luego, como vamos a trabajar el tema de calibración, vamos a hablar sobre la trazabilidad de las mediciones de temperatura y la escala internacional práctica de temperatura del año 1990, que es la que se está utilizando en la actualidad para asegurar la uniformidad de las mediciones de temperatura. Luego ya vamos a entrar en lo que es la caracterización de los detectores resistivos de temperatura. Dentro de esos detectores resistivos vamos a hacer énfasis en los detectores de platino, las conocidas PT100 por las siglas en inglés de termómetro de resistencia de platino, y luego vamos a conversar sobre qué procedimiento podemos utilizar para calibrar estos termómetros de resistencia de platino industrial. El webinar culmina con una demostración práctica del ingeniero Joseph Pérez, que nos va a ilustrar sobre cómo podemos utilizar el sistema Logi, que es un sistema semejante al CMX de Bimex, pero desarrollado en la nube para automatizar la calibración de estos transductores. Entonces, sin más preámbulos, vamos a conversar sobre el concepto de temperatura. La temperatura describe
en sí misma el estado energético que tiene la materia. Es decir, la temperatura es consecuencia de el promedio de energía térmica que existe dentro de un cuerpo y está correlacionada con el movimiento interno de las partículas del cuerpo que tienen energía cinética en tres formas: en forma de vibración, en forma de rotación y en forma de traslación. La temperatura es una magnitud intensiva porque no depende de la cantidad de materia que tenemos en consideración. Tanto un kilogramo de acero, por ejemplo, puede tener la misma temperatura que puede tener una tonelada, porque su nivel promedio de energía interna puede ser el mismo, sin tener en consideración la cantidad de materia. Lo que sí está correlacionado con la cantidad de materia, por ejemplo, que es una magnitud intensiva, sería la transmisión de temperatura en forma de energía calórica. A escala internacional, hay un conjunto de, y valga la redundancia, escalas y unidades de medida que se utilizan con mucha frecuencia para representar la temperatura. ¿Qué sucede? Que a diferencia de otras magnitudes, por ejemplo, como la masa o la longitud, nosotros en la temperatura, para parametrizar y representar valores de esta magnitud, no tenemos la posibilidad de tener una unidad y luego sumarla o restarla para determinar cantidades de valores, sino que tenemos que ir a buscar fenómenos que se pueden parametrizar con respecto a la temperatura. Por ejemplo, la variación de resistencia eléctrica de un conductor, como es en el caso de los termómetros de resistencia, que hoy de los cuales nos vamos a ocupar hoy en términos de su calibración, que nos permiten conocer cuál es ese estado de energía que tiene el cuerpo. Entonces, se han desarrollado diferentes escalas considerando valores de temperatura conocidos que se utilizan en la práctica para la medición de la temperatura de los cuerpos. La primera escala que con mayor frecuencia se utiliza es la escala de Celsius. La escala de Celsius tiene valores de referencia en el punto de solidificación del agua y el punto de ebullición. Y bueno, como ustedes pueden ver, aquí hay algunos valores típicos de la temperatura ambiente promedio 21 grados Celsius, la temperatura del cuerpo humano 37 grados Celsius, y el cero absoluto en esta escala tendría menos 273,15 grados Celsius. Otra escala de uso muy frecuente es la escala de Fahrenheit, desarrollada por el físico químico alemán Daniel Fahrenheit. En esta escala hay ciertas diferencias con la de Celsius. Es una escala desarrollada sobre el punto de congelación de una mezcla de agua con hielo. Por eso es que hay diferencias entre ambas en términos de el cero de la escala. Y bueno, el punto de ebullición sí se tomó. En un primer instante se tomó la temperatura del cuerpo humano y luego pasó la escala a utilizar el punto de ebullición del agua también. Y finalmente la otra escala de uso común, pero en los cálculos técnicos, es la escala de Kelvin, que es una escala absoluta de temperatura. Si estas dos escalas son escalas relativas que dependen de valores presentes en determinados fenómenos físicos, esta es una escala absoluta, que es una escala termodinámica, que parte del cero absoluto, es decir, del punto donde no existe ningún movimiento interno dentro de la materia. Y al no tener energía cinética, pues no hay nada que produzca temperatura dentro de esa materia. Hay correspondencias claras entre las escalas tanto Celsius, Fahrenheit como Kelvin, que se utilizan en la práctica para realizar la conversión de unidades de medida. Para nosotros lograr realizar mediciones prácticas de temperatura, el Comité Consultivo de Temperatura del Buró Internacional de Pesas y Medidas ha desarrollado una cadena de trazabilidad que permite, a partir de la definición del Kelvin, diseminar la unidad de medida hasta los termómetros que nosotros utilizamos en la industria. La unidad de temperatura que está definida en estos momentos en el sistema internacional es el Kelvin, que tiene como símbolo K, y se define a partir de la constante de Boltzmann. Para hacer esta definición se utilizan los llamados termómetros primarios. En la actualidad los que se están utilizando con mayor frecuencia
son los termómetros de gas acústicos y los termómetros de constantes dieléctricas. ¿Por qué? Porque estos son los termómetros que permitieron en su momento obtener el valor de la constante de Boltzmann con la menor incertidumbre. En todos los casos lo que tenemos son termómetros de gas a volumen constante que cumplen con la ley de los gases ideales, es decir, aquella que dice que la presión por el volumen es igual a la cantidad de moléculas por la constante de los gases ideales por la temperatura absoluta. ¿Qué pasa? Que lo que se ha ido modificando ha sido el detector que se utiliza para saber el punto de equilibrio donde uno va a conocer a partir de esta ley cuál es el valor de temperatura que estamos en ese momento evaluando. Como estos termómetros no son termómetros que en la práctica se pueden utilizar con facilidad, es decir, no son transportables a las industrias, se han desarrollado un conjunto de escalas prácticas de temperatura. Las escalas prácticas de temperatura, que se denominan escalas internacionales de temperatura porque son fruto del trabajo del Buró Internacional de Pesas y Medidas a través del Comité Consultivo de Temperatura, comenzaron a desarrollarse en 1927. Las bases de escala que son que deben establecer una base común para las medidas de temperatura y que deben basarse en termómetros y puntos presentes en la naturaleza de cambio de fase de sustancias que permitan una alta reproducibilidad de los termómetros secundarios. En la actualidad estamos utilizando, para los casos prácticos de medición de temperatura, la escala internacional, la escala práctica internacional, desarrollada en el año 1990. Esta escala tiene valores que están establecidos entre los 0,5 Kelvin y los 1700, 1900 Kelvin. En su inicio, para la definición de esta escala, el Kelvin estaba definido como la fracción 1 sobre 273,15 de la temperatura del punto triple del agua. En la actualidad se modificó esta definición hace 2 años, en el año 2019, en mayo. El Buró Internacional de Pesas y Medidas tomó la decisión de transformar esta definición y el Kelvin se está definiendo a partir de la constante de Boltzmann. Y entonces el punto triple del agua pasó a tener una incertidumbre de 15 milikelvin. Para establecer la escala práctica se han desarrollado un conjunto, les comentaba, de puntos fijos de temperatura. Estos puntos fijos tienen como protagonista, por supuesto, al punto triple del agua. Son estados en la naturaleza en que materiales puros exhiben equilibrios entre fases. Por ejemplo, cuando se trata de los puntos triples, tenemos que entre la fase sólida, la fase líquida y la fase de gas se establecen dentro de volúmenes que están hermetizados, estados de equilibrio. Esos estados de equilibrio permiten reproducir valores de temperatura de alta exactitud. De estos puntos triples, el que más se conoce es el punto triple del agua, pero también tenemos el punto triple del mercurio, el punto triple del dióxido de carbono, etc. Algunos puntos triples que se utilizan con frecuencia para el desarrollo de la escala de temperatura son los del mercurio, el punto triple del agua, y tenemos entonces otros cambios de fase que ya no son puntos triples, pero que permiten también establecer valores de temperatura con alta exactitud. Por ejemplo, el punto de fusión del galio, que establece un valor muy cercano a la temperatura del ambiente, el punto de solidificación del indio, el punto de solidificación del estaño, del zinc. También por un problema de espacio no están incluidos, pero también se utiliza el de solidificación del aluminio y el punto de solidificación del oro y el cobre. ¿Qué tenemos en las celdas de punto de solidificación?
metales de alta pureza, metales que tienen una pureza, por ejemplo, indio, estaño, zinc, en el orden del 99,999% de pureza, que se encierran dentro de crisoles de cuarzo, de grafito, depende de la temperatura que se va a reproducir, y que son colocados dentro de hornos que permiten mantener con un grado alto de exactitud el nivel de temperatura al cual se solidifica o se funde ese metal. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, este sería un ejemplo del punto de fusión del galio. Se coloca una temperatura ligeramente mayor, la temperatura va descendiendo con una razón de descenso conocida, y en el punto de solidificación uno tiene una cantidad tiene un espacio de tiempo donde se forma un valor de temperatura estable que puede ser utilizado para calibrar los termómetros patrón de la más alta exactitud. ¿Qué pasa con los puntos fijos? Que dada su fragilidad solo son de uso común en los laboratorios metrológicos. Los puntos fijos, para uno establecer si han sido desarrollados correctamente, se contrastan entre sí a través de comparaciones interlaboratorios. La trazabilidad de las mediciones de temperatura comienza, como les había comentado, en el Buró Internacional de Pesas y Medidas a través de los termómetros primarios, ya sean los que utilizan detectores acústicos o los que utilizan detectores de constante dieléctrica. De estos termómetros primarios se procede a la evaluación de la temperatura con que están ocurriendo los cambios de fase de sustancia en los puntos fijos. Por ejemplo, aquí tienen el punto triple del agua, que tiene en la escala de Kelvin una temperatura de 273,16 Kelvin y en la escala de Celsius 0,01 grados Celsius. Se utilizan entre estos puntos fijos para realizar las mediciones de temperatura termómetros patrones de resistencia de platino, y en los valores superiores a 600 grados Celsius se utilizan termómetros de radiación total. De estos patrones de referencia se traza la unidad de medida a los patrones de trabajo industriales, que son, por ejemplo, patrones termómetros de alta exactitud, calibradores documentadores, radiadores de cuerpo negro, y bueno, de ellos se traza entonces la unidad de medida, los instrumentos comunes que se utilizan para evaluar los diferentes requisitos o las diferentes especificaciones de los productos que se desarrollan en la industria. Llegando a lo que es las características de los detectores resistivos, podemos ver que existen diferentes tipos de los mismos. En primer lugar, estos detectores resistivos son sensores de temperatura que están basados en la variación de la resistencia de un conductor con respecto a la temperatura. En ellos tenemos conductores que tienen una longitud y una sección transversal determinada, y que existe en los mismos un nivel de resistividad que varía en función de la temperatura. Existen detectores de resistencia de diferentes tipos, con coeficiente positivo y con coeficiente negativo. Y los materiales más comunes que se utilizan para su fabricación son, en primer lugar, el platino, luego el níquel, le sigue el cobre, y en la actualidad se fabrican con mucha frecuencia también detectores de cerámica, que están fabricados con coeficientes positivos y con coeficientes negativos. Los termómetros de resistencia de platino, que son los que nos ocupan hoy en términos de su proceso de calibración, se fabrican a su vez de dos tipos diferentes. Primero tenemos los termómetros patrones de más alta exactitud, tenemos los patrones secundarios y tenemos los patrones industriales, que generalmente se fabrican conforme a la norma IEC 60751, aunque van a ver más adelante que existen otras normas, existen otras organizaciones que también han normalizado esta producción, y que bueno, en la práctica de cuando en cuando uno puede encontrarse un termómetro fabricado conforme a lo que especifican los documentos que ellas emiten.
En el caso de los termómetros de resistencia de platino, vemos que son instrumentos que se utilizan con mayor frecuencia para realizar la escala práctica, la escala internacional de temperatura de 1990, para trazar los valores entre los puntos fijos. Y el nivel de incertidumbre que se logra con ellos es de 1 miligrado Celsius o 1 milikelvin. Los patrones secundarios son utilizados en calidad de patrones de trabajo. ¿Sí? Son calibrados con estos termómetros de mayor exactitud patrones y se utilizan como patrones de trabajo. Y su nivel de incertidumbre generalmente está en el orden de 0,01 grados Celsius. Y los termómetros de resistencia industriales se utilizan para desarrollar la gama de mediciones de temperatura que en la industria comúnmente se desarrolla. Para caracterizar los termómetros de resistencia industriales de platino, el primer elemento que se toma en consideración es el alfa. El alfa nos dice cómo cambia la temperatura del termómetro, cómo cambia la resistencia del termómetro, disculpen, con respecto a la temperatura. Este coeficiente alfa nos correlaciona la resistencia del termómetro a 100 ohms con la resistencia a 0 grados. También, en la actualidad, dado el desarrollo de los puntos fijos, se está utilizando con mucha frecuencia el punto Rho, aunque este coeficiente Rho se utiliza más bien para los termómetros patrones, en el cual, en vez de caracterizar el punto de temperatura a 100 grados Celsius, que es un punto que depende de la temperatura de ebullición del agua, temperatura de ebullición que al cambiar con la presión atmosférica, pues representa para muchos casos un problema de reproducción bastante alto, pues correlacionan el valor de resistencia en el punto fijo del galio. Recuerden que ese punto fijo del galio estaba alrededor de los 30 grados Celsius, que tienen el valor exacto, con respecto al punto cero. Como les comentaba, existen diferentes organizaciones que han normalizado la fabricación de termómetros de resistencia industriales de platino. Por ejemplo, está la Asociación Americana de Fabricantes de Aparatos Científicos, la Asociación Británica de Normalización, la British Standard, el Instituto Alemán de Normalización, que se conoce con las siglas de DIN, la Comisión Electrotécnica Internacional, la Organización Internacional de Metrología Legal, la propia ISO. En todos ellos que nosotros tenemos, bueno, tenemos diferentes valores de la resistencia a 0 grados, en la mayoría de los casos de 100 ohms, pero como ven, por ejemplo, en el caso de la Asociación de Fabricantes de Aparatos Científicos es diferente el valor, y tenemos diferentes valores de alfa. El valor de alfa más común es 0,003850. Para conectar los termómetros de resistencia, también tenemos un conjunto de variantes, y que en el orden en que están colocadas en la lámina permiten obtener mayor o menor exactitud en la medición. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros conectamos el termómetro de resistencia con solo dos alambres o dos hilos, como se conoce en la práctica industrial, pues tenemos el caso de que los errores que se cometen, los errores que se introducen en la medición producto de la resistencia de los hilos, influyen sensiblemente en la calidad de la medición. Por esto es que se han desarrollado las mediciones a 3 y 4 hilos que pretenden alimentar por un lazo de medición el termómetro de resistencia y por otro realizar la medición de la diferencia de potencial que cae en el termómetro de resistencia. ¿Para qué? Para aumentar la exactitud de la medición. La mejor lectura se obtiene cuando utilizamos la conexión de 4 alambres o 4 hilos. Y finalmente, para culminar la caracterización de los termómetros de resistencia, vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos leer los valores en aquellos puntos donde no realizamos, por ejemplo, donde no se determina la calibración. Para eso se utiliza la denominada ecuación de Calendar-Van Dusen. Esta ecuación se deriva de los trabajos del científico británico Calendar y del científico estadounidense Van Dusen, que trabajaron la modelación matemática de cómo se comporta la variación de resistencia con respecto a las temperaturas en los detectores de resistencia de platino. Y siempre se
caracterizó primero el platino porque este es el material que tiene mayor linealidad y tiene mejor respuesta, menor histéresis en términos de su variación de resistencia con la temperatura. Se han desarrollado de manera normalizada un conjunto de coeficientes que le dan respuesta a la ecuación de Calendar-Van-Dusen. Y en la práctica se pueden determinar, a través de mediciones para cada termómetro particular, otro conjunto de coeficientes prácticos que permiten ya de una manera específica cada termómetro que uno vaya a utilizar. Esto permite aumentar, pues, por supuesto, mucho la exactitud de las mediciones que estamos realizando. Como los termómetros son prácticamente una medida materializada, pues nosotros no podemos ajustarlos a la hora de realizar la medición. Por ejemplo, no ocurre como en el caso de un manómetro, y no tiene la posibilidad de ajustar el span, puede ajustar los coeficientes de multiplicación. Entonces, por esta razón, los termómetros se fabrican con diferentes clases de exactitud de acuerdo al error que se alcanza cuando estamos desarrollando la medición. Estas son las clases de exactitud que se utilizan en la actualidad y que están establecidas en la norma IEC 60751. Son las más comunes. Casi todas las otras normas tienen incluidos valores semejantes para las clases de exactitud. Ustedes ven que van desde la clase AA hasta la clase C. Vamos a hablar sobre la metodología de calibración entonces de los termómetros de resistencia de platino y cómo se ha automatizado a través de las tecnologías que Vimes nos ofrece. Las referencias que utilizamos para desarrollar esta metodología fueron la IEC 60751 y la recomendación 84 de la BME. Antes de comenzar lo que es el método de calibración propiamente dicho, vamos a establecer un grupo de condiciones previas. Y la primera de ellas es el fundamento teórico que nos sirve para realizar las calibraciones de temperatura. El método de calibración que utilizamos siempre en estos casos es el de comparación directa, es decir, comparamos directamente las lecturas que obtenemos al aplicar la misma cantidad de temperatura a un termómetro patrón y un termómetro que está bajo calibración, aquí denominados en la lámina A y B. El fundamento del método se basa en la ley cero de la termodinámica, que nos dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico, cada uno de ellos teniendo la misma temperatura que un tercer sistema, entonces los dos sistemas tienen la misma temperatura entre sí. Es decir, si estos dos termómetros están en equilibrio térmico con el líquido termométrico, con el fluido termométrico que tenemos dentro de esta cavidad isoterma, la estamos utilizando para la calibración, por ejemplo, puede ser un calibrador de pozo seco, pues entonces están en equilibrio térmico entre sí. Y esta ley de la termodinámica nos permite establecer todas las metodologías de calibración que se utilizan para la termometría. Las fuentes de temperatura que podemos utilizar, en este caso pueden ser, por ejemplo, el calibrador documentador MC6T que ha desarrollado Vimes. Este calibrador permite no solo formar los valores de temperatura, sino que también permite leer valores de corrientes, simular valores de sensores resistivos de temperatura, valores de termocuplo, permite leer valores de corriente y voltaje, permite determinar los puntos de disparo de los switch de temperatura y permite documentar el resultado de la calibración. Es un calibrador de pozo seco que incluye un calibrador de procesos dentro de su desarrollo. Hay dos versiones del calibrador. Está la MST 150, que tiene un rango de medición hasta 150 grados, y está la MST 660, que tiene un rango de medición de 50 grados a 660. En ambos casos hay resoluciones de 0,001 grados Celsius, y bueno, lo que sí ya cambian son la uniformidad axial y radial, ¿sí? La uniformidad en el campo vertical, que es la axial, y radial, que es en el círculo, que determina, por ejemplo, el inserto, la estabilidad a 30 minutos, por ejemplo, en este caso, para el caso del MST 150, la estabilidad a 30 minutos se encuentra dentro del orden de 0,01 grados Celsius. Y para el caso del 660, a 420 grados sería de más o menos 0,05 grados Celsius.
se estabiliza a las temperaturas de medición entre 5 y 10 minutos. El MST 150 depende de la temperatura a la cual queramos trabajar, y el MST 660 en 10 minutos. Y en ambos casos la profundidad de inmersión es 150 milímetros, que es una profundidad suficiente para que no existan problemas de medición producto de la radiación en el vástago y producto del pobre calentamiento del transductor en los casos prácticos que tenemos de calibración. Los termómetros de referencia que podemos utilizar y que BIME nos ofrece son un sensor de referencia que permite trabajar entre menos 200 y 420 grados Celsius o 660, de acuerdo a que compremos, y un termómetro que está destinado a la calibración de los sensores que tienen acople sanitario. La calibración automática se ha desarrollado a través de los termómetros industriales de resistencia de platino. BIME ha desarrollado a través de una solución integrada de calibración. Esta solución integrada de calibración comienza con los programas CMX o LOICA. El CMX es el software que nosotros instalamos en nuestras PC y el LOICA es un software que se instala en la nube. Y aquí tenemos, de estos programas, tenemos alertas sobre la necesidad de calibración y podemos tomar el procedimiento de calibración y descargarlo en nuestros calibradores de proceso, ya sea un MST6 o sea un MS6. Luego desarrollamos la calibración y descargamos los resultados de calibración al CMX o al LOICA. Y finalmente podemos integrar todos nuestros sistemas de gestión de la información en la organización con estos resultados de la calibración para tomar a partir de ellos las decisiones que procedan para el control de los procesos. Existen un conjunto de configuraciones que nosotros podemos aplicar para desarrollar la calibración. La primera de ellas y la más sencilla es la de colocar el transductor en nuestro calibrador documentador y, utilizando el LOICA, procesar los resultados. Tenemos la opción, la segunda opción, de utilizar un calibrador MS6T como instrumento indicador, considerando que este instrumento nos permite incluir un termómetro patrón de resistencia. Y tenemos la tercera configuración en la cual podemos utilizar calibradores de pozo seco que no son documentadores en asociación con el calibrador documentador para poder aplicar el software LOICA o el software CMX y de manera automatizada procesar los resultados de la calibración. Entonces, una de estas tres configuraciones nos puede ayudar a desarrollar el proceso de calibración. Existen un conjunto de ventajas al utilizar los calibradores o baños secos en la industria. La primera, la alta portabilidad. La segunda, una gran uniformidad de temperatura adaptada a las necesidades de la industria. Como ustedes pudieron ver, los gradientes tanto axiales como radiales son, para la mayoría de los casos prácticos, sumamente exactos en este tipo de calibradores. La adaptabilidad a diferentes formas y tamaños de los termómetros con insertos intercambiables, es decir, tenemos insertos con diferentes tamaños de orificios que nos permiten colocar diferentes tipos de termómetros. La alta exactitud está mejorada si aplicamos termómetros externos, los bajos tiempos de calentamiento y enfriamiento. Fíjense, estos tiempos de 5 minutos, 10 minutos, son tiempos sumamente rápidos si consideramos, por ejemplo, el uso de un baño de líquido. Excelente desempeño en ambientes limpios. Por ejemplo, uno no puede ir a una sala limpia con un baño de aceite, pero sí puede ir con un calibrador de pozo seco. El uso de estos calibradores también implica cuidados que tenemos que tener complementarios, porque existen diferentes fuentes de error que pueden aparecer durante el proceso de calibración. Lo primero que tenemos que tener en consideración es la profundidad de inmersión. La profundidad de inmersión mínima que nos exigen
para que los efectos de conducción del vástago no influyan sobre el sensor son de 15 veces el diámetro más la longitud del sensor. Es decir, el sensor de resistencia de platino, de acuerdo a su construcción, va a tener una longitud. Y le sumamos a esa longitud 15 veces el diámetro de la vaina del vástago donde está encerrado el termómetro. Esa sería la profundidad mínima de inversión. Con 150 milímetros, estas profundidades, estas dimensiones están sobrepasadas con amplitud. Tenemos otro elemento a tomar en consideración, que es la conducción por el vástago. Por ejemplo, cuando hay termómetros que tienen vástagos muy largos, que se dan en muchos casos en aquellos que son colocados, por ejemplo, dentro de tanques de agitación o tanques de almacenamiento, pues en esos casos es bueno tratar de apantallar ese vástago, porque el efecto de conducción de él puede afectar la temperatura. Tenemos errores de contacto entre el termómetro y el inserto cuando el inserto no tiene orificios que son del diámetro del protector del termómetro. La exactitud de la referencia de temperatura, es decir, el pozo seco tiene una referencia interna, y de acuerdo a la exactitud de esta referencia, pues por supuesto vamos a tener errores en el valor de temperatura que se forma. Entonces esa exactitud puede afectar nuestra calibración. El nivel de estabilidad que tenemos, tanto vertical como horizontal, la uniformidad radial y axial, es decir, la estabilidad se refiere a que la temperatura se mantiene en un mismo valor, y la uniformidad se mantiene a que los valores no cambian ni tanto en el sentido vertical ni en el sentido horizontal. Para el caso, por ejemplo, de los sensores que tienen acople sanitario, se han desarrollado un conjunto de medidas complementarias, porque en estos casos el transductor suele ser corto, es decir, hay una gran diferencia entre el punto donde está colocado el termómetro de referencia interno y a donde va a estar colocado el transductor. Por tanto, el gradiente vertical nos puede afectar. Y también tenemos este radiador. Si el acople sanitario constituye un radiador que afecta la lectura del termómetro. Entonces, en esos casos, BIMEX nos ofrece en el MS6T un dispositivo que está destinado directamente a la calibración de este tipo de sensores. Primero tenemos un termómetro que puede ser colocado en el inserto y que permite colocar el transductor del termómetro de referencia a la misma altura que va a quedar el sensor con acople sanitario. Y luego tenemos una superficie metálica que permite transferir directamente por contacto la temperatura al acople sanitario para disminuir los errores de medición. Todo esto hace que la calibración de este tipo de transductores con acople sanitario se pueda realizar con la exactitud requerida. Ya llegado a este punto, podemos hablar sobre las operaciones previas que vamos a realizar en la calibración de los termómetros de resistencia a platino. Primero, siempre en toda calibración se realiza una inspección visual para evaluar que no existe corrosión, entradas de humedad, no hay tensiones mecánicas o térmicas, si no hay defectos que impidan que el sensor mida correctamente. Luego se corrobora que la instrumentación involucrada en la medición se halla en estado operativo, es decir, que si hay un indicador mida correctamente, que los cables estén en buen estado, y se comprueba que se satisfagan las condiciones ambientales indicadas. En este caso, las condiciones ambientales, utilizando los calibradores de pozo seco, nos permiten a nosotros trabajar entre 0 y 45 grados Celsius. Sí, nos permiten trabajar en casi todas las condiciones que en la industria se pueden presentar, y la humedad relativa no puede ser superior al 90%, porque en ese caso puede haber deposición de aire. Para realizar la calibración, nosotros tenemos un conjunto de pasos. Retiramos el termómetro del proceso, seleccionamos la configuración de calibración de las 3 que vimos anteriormente, conectamos el termómetro al indicador calibrador, se toma en consideración el tipo de conexión, 2, 3, 4 hilos, se seleccionan los valores de temperatura a calibrar, se incluye siempre 0 grados y 100 grados Celsius, porque son los valores en los cuales se determina el coeficiente alfa. Se introduce el termómetro a calibrar en la fuente de temperatura elegida, de acuerdo al valor de temperatura de calibración. Si el baño seco no es capaz de formar 0 grados, se puede utilizar un
un baño de hielo, se espera que se estabilicen las indicaciones en el indicador y se registra la lectura. Luego se determina el error de indicación como lo que indica el termómetro calibrado menos lo que indica el calibrador de pozo seco patrón. Seguidamente se calcula la incertidumbre expandida asociada al error de indicación y luego se establece la conformidad de los errores determinados considerando el valor del error máximo permisible del termómetro, que está correlacionado con una clase de exactitud que nosotros ya vimos que establece la norma ISO 705. Entonces, al final, en la calibración automatizada, el sistema nos devuelve, una vez que nosotros realizamos la medición en todos los puntos, nos devuelve un certificado de calibración que contiene toda la información que especifica la norma ISO 17025 del 2017. Es decir, hasta aquí tenemos lo que es la exposición sobre la calibración automatizada de termómetros de resistencia de platinos industriales. Seguidamente, el ingeniero Joseph Pérez va a desarrollar una demostración de cómo se puede realizar la calibración de un termómetro de resistencia con ayuda del Dojical y el MC6T. Entonces, Joseph, te cedo el control, la palabra. Gracias, Julio. Bueno, buenos días. Bueno, la idea, ya digamos, estos minutitos que nos quedan, sería entonces poder hacer una pequeña demostración de cómo funcionaría entonces el sistema de Vimex. En este caso, utilizando, como les comentó Julio, la plataforma de Logica. La plataforma de Logica nos ayuda con toda la parte de administración de la documentación, frecuencias de calibración. Y una de las ventajas que tiene es que no necesitamos dedicar un equipo o algún computador previamente a la instalación, sino lo podemos acceder desde cualquier computador que tenga internet, ya que digamos, todo el respaldo de datos y toda la plataforma como tal está en un servidor en internet, ¿no? Entonces no necesitamos hacer una instalación. En este caso, bueno, vemos la pantalla principal, nos da un resumen con toda la información de los procesos de calibración que tenemos vencidos y los procesos de calibración que tenemos asignados, etcétera, etcétera. Para el caso que nos compete hoy, entonces, bueno, tenemos creado una estructura de planta, donde esa estructura de planta organiza nuestra instrumentación según la necesidad de nuestra organización, ¿no? En este caso vamos a calibrar un equipo que está en la PTAB, para el ejemplo, y vamos a calibrar un sensor de temperatura, que es este que tenemos acá. Para eso entonces lo asignamos para que pueda sincronizarse la nube con nuestro calibrador, ¿no? Entonces en este caso ya queda asignado. Y vamos a esta aplicación, que es la que nos permite entonces interconectar el puerto USB donde está conectado nuestro calibrador MC6T y la nube, digamos que puede estar, no necesariamente tenemos que tener la nube abierta en el computador, sino bueno, podemos como supervisor asignar todas las actividades de calibración que tienen nuestros técnicos. Voy a regresar un poquito entonces rápidamente para que podamos ver lo que les estaba mostrando. Nos disculpen nuevamente el alcance, pero bueno, cosas de la tecnología. Les comentaba que, bueno, Logical es una plataforma de nube. Si ven acá, entonces, en la pantalla principal nos va a mostrar un resumen de cómo podemos, entonces, ver, digamos, nuestro estatus de las calibraciones, cuántas calibraciones tenemos pendientes, por fechas, por periodo de tiempo. Otra de las cosas importantes que no le había comentado es que también toda la parte de actualización de la plataforma es responsabilidad del prestador de servicio, en este caso Vimex. Y nosotros no tenemos que estarnos preocupando de actualizaciones, el espacio, el disco duro para dar los resultados de calibración, sino que Vimex, digamos, sería la encargada de hacer todo eso, ¿no? Por supuesto, con todas las certificaciones y con toda la transparencia que el caso lo amerita. Les comentaba también que, bueno, manejamos una estructura de planta. Como ven acá, entonces, tenemos una planta creada, tenemos varias plantas, pero una en particular llamada Vimex Latam. Tenemos una planta que está en Colombia, bueno, que puede estar en una caldera, una planta de aguas blancas, una planta de aguas residuales, y dentro de la planta de aguas residuales, entonces, tenemos este instrumento 100T200W,
que es el que estamos entonces bajo calibración. Sincronizamos a través de interfase y luego entonces, ya teniéndolo en el calibrador, entonces vamos a poder ingresar. En este caso estamos calibrando una RTD, una PT100 de Alpha 385 de 4 hilos y estamos utilizando un sensor flexible, porque en este caso este sensor es un sensor corto, tipo triclamp, un poco lo que mostró Julio, que bueno, a veces nos toca nos hace un poco difícil hacer ese tipo de calibraciones. En este caso entonces estamos usando un sensor SIRT como patrón, digamos, un sensor que está caracterizado y es un sensor que, bueno, que nos ofrece una exactitud para poder calibrar el sensor. Entonces, para eso vamos entonces a BIMEX Latam, planta Colombia. De hecho, también manejamos la misma estructura de planta que tenemos en la plataforma Logical, la podemos manejar entonces acá también en el calibrador, a nivel de organización, a nivel también de ubicación, que nos permite entonces poder encontrar de forma muy fácil la instrumentación que vamos a calibrar. Acá tenemos entonces el sensor identificado por el TAC. Podemos manejar este tipo de notas, digamos que son personalizables, donde nos permiten, podemos recordar o hacer algún tipo de advertencia a nuestros técnicos, indicándole, bueno, que es un área, por ejemplo, de radiaciones ionizantes, alta temperatura, áreas confinadas, permisos de trabajo que requieran, etcétera, etcétera. En este caso pusimos que, bueno, llama a sala de control para informar el procedimiento. Acá está toda la información del instrumento, tags seriales, puntos de calibración, dónde conectarnos. Entonces, en este caso vamos a estar conectando el patrón, en este caso un patrón SIRT, al punto de R2 y la sonda bajo prueba, en este caso la RTD PT100 Alpha 385 de 4 hilos a R1. Iniciamos la calibración y ya el mismo sistema, digamos, dentro de la automatización que ofrece, sabiendo también de que la calibración de temperatura, particularmente de sensores, es un poquito demandante de tiempo, entonces vamos a poder, de cierta forma, ejecutar esa calibración de manera autónoma, donde entonces, bueno, podemos dejar el equipo haciendo su calibración, tomándose el tiempo que lo amerita, a pesar de que, bueno, este equipo también es un equipo con muy buena velocidad para poder alcanzar los puntos, pero igual, digamos, la variable como tal, por su naturaleza, es una variable, digamos, lenta. Entonces, esto nos toma, digamos, cierto tiempo alcanzar cada uno de los puntos. En ese caso, entonces, el equipo, dentro de su autonomía y dentro de su automatización, puede entonces hacer la calibración de forma automática y sola, ¿no? Entonces, en este caso, podemos quizás estar haciendo alguna otra actividad mientras se ejecuta la calibración. Ya el primer punto está, en este caso serían 25 grados Celsius, está acercándose, digamos, al punto, al set point. Entonces, bueno, nos tocará en este caso esperar, luego que alcance el set point, esperar 10 minutos. Una de las cosas interesantes también de este calibrador es que te muestra la gráfica del error de manera instantánea, digamos, frente al equipo que estás calibrando. No necesitas ir a alguna herramienta para transcribir resultados y poder entonces, tener gráficas y poder analizar resultados. Ya está casi alcanzando el punto. No sé, Diana, si tenemos alguna pregunta también para aprovechar un poquito ya el tiempo que nos queda. No hay preguntas. Buena la explicación del punto. Por temas de presentación, digamos, voy a explicar un poquito. Él llegaría al punto del set point, se estabilizaría. Realmente ahorita ya está cerca del set point, lo que está realmente es estabilizándose. Entonces, bueno, por temas de tiempo voy a aceptarlo manualmente. Si en el caso contrario, al estabilizarse la señal, de hecho podemos evaluar acá en esta gráfica la estabilidad. Del lado derecho vamos a ver la estabilidad de la señal, que todavía vemos que no está plenamente estable. Cuando estas tres gráficas alcancen, estén muy cercanos a cero, entonces, bueno, ya él va a empezar a hacer la cuenta necesaria. 009, ya tomó el punto justamente y él automáticamente saltó entonces al siguiente set point, que en este caso son 30 grados Celsius. Por temas de tiempo, ya estamos bien montados sobre el tiempo, entonces no voy a culminar la calibración, dejar por acá, pero sí voy a mostrarle un poco cuáles serían los resultados que ya tendríamos en el software. Entonces luego sincronizamos igual a través de esta interfaz. Digamos, en este caso tú puedes sincronizar uno o múltiples instrumentos, digamos, múltiples procedimientos de calibración, según sea la necesidad.
Luego en el software, entonces vamos a poder observar dentro de cada uno de los instrumentos, vamos a poder ver los resultados que tiene asignados, que es una calibración que hicimos previo al webinar. Y si le damos doble clic, entonces nos muestra que esa calibración efectivamente fue aceptada con toda la información, los errores máximos permisibles, la gráfica también de cada uno de los puntos, la misma gráfica que tenemos en el calibrador, la vemos acá en el certificado, un certificado digital, todos sus patrones que tiene asociados, bueno, por supuesto, todos los cálculos de errores necesarios. Y si eso lo quiero, digamos, ya tener de forma de certificado, entonces le doy acá a imprimir. Él descarga un PDF y ese PDF entonces sería este PDF que vamos a descargar. Sería entonces este PDF que tenemos acá, le hizo el certificado de calibración. Aquí yo puedo poner el logotipo de mi empresa, me dice que la calibración fue hecha el 15 de agosto a las 17, fue aceptada. Y me muestra entonces toda la información del instrumento, toda la información de los patrones. Bueno, en este caso los patrones están en rojo porque es una advertencia, porque estos patrones están vencidos, no son patrones de demostración y no los recalibramos, pero este equipo, bueno, el certificado también nos advierte en el caso de que el patrón esté vencido. La gráfica también nos muestra y cada uno de los puntos de valores de entrada y salida, el cálculo del error, cuánto es la representatividad de ese error y bueno, luego nos hace referencia de cuáles fueron los patrones que usamos en la tabla que tenemos. Esto, bueno, como cualquier archivo PDF lo podemos enviar a aprobación, lo podemos entonces también enviar, digamos, dentro de nuestros servidores, de nuestro sistema de gestión de calidad, podemos ya compartirlos directamente. Son archivos. No sé si tienen alguna pregunta. Disculpan los problemitas técnicos, pero ya, a grosso modo, esta es la gestión que se hace con este sistema. Es muy automática. Gracias, Joseph, por tu intervención. Gracias también a Julio. Muchísimas gracias por haber direccionado este webinar. No vemos preguntas. Igual les recordamos que esta información va a quedar alojada en nuestro canal de YouTube, donde ha venido pues almacenándose todos los espacios técnicos que hemos tenido a lo largo de este año. Bueno, como lo mencionamos al principio, con Bimex tenemos la oportunidad de hacer visitas especializadas con Alejandro Valencia, quien es el especialista de la línea aquí en Colombia. A nivel nacional estamos haciendo múltiples demostraciones, visitas in situ, así que bueno, vamos a dejar en este chat los datos de Alejandro para que nos puedan contactar de manera directa y ya empezar a abordar pues temas puntuales, intereses que se tengan a futuro. Agradecemos muchísimo este espacio, les deseamos un excelente día. Muchas gracias.